Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver los descubiertos del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la cárcel, en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y le devolvieran el dinero de cada uno, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar a comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y sus padres los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, y Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo:
harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Y él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Bueno, realmente es un drama tremendo el que está viviendo la familia de Jacob. Pero la reflexión que yo traigo esta mañana tiene que ver mucho con los sentimientos, fundamentalmente con los sentimientos. O sea, nosotros vemos cómo hay un cúmulo de sentimientos que se levantan en las vidas de estos que habrían de ser los patriarcas de Israel. Y estos patriarcas de Israel se distanciaban mucho de ser lo que vendría a ser posteriormente una nación santa. O sea, eran personas completamente impías. Recuérdense que, por ejemplo, el caso de Rubén, que era el mayor de todos ellos, Rubén había pecado cuando profanó el lecho de su padre durmiendo con Bila. Bila era una de las concubinas de su padre, o sea, de las esposas de su padre, por así decirlo, o esposa suplente de su padre, y sin embargo él se acostó con ella. Y esto trajo como consecuencia que su primogenitura la perdiera con todos los derechos que eso implicaba. Ese era Rubén. En el caso de Simeón y Leví, los que vendrían a ser cabeza de 2 tribus también de la nación de Israel, ustedes recuerdan el crimen enorme que cometieron contra toda una población, los siquemitas, y lo hicieron con engaño, simplemente por pura venganza. Eran personas de corazones y asesinaron a todo el mundo y despojaron, y en esto se hicieron cómplices el resto de los hermanos, porque a la hora de la maldad sí todos eran uno, pero sin embargo cada uno de ellos buscaba sus propios intereses y estaba disgregado. El caso de Judá, ustedes recuerdan el caso de Judá, que fornica con Tamar, quien era su nuera. Es cierto que lo hizo mediante engaños, pero sea como sea, era un pecado de fornicación. Estuvo muy dispuesto a condenar a la muerte a Tamar. Y si no hubiera sido porque Tamar toma previsiones en ese sentido, él no hubiera recapacitado y hubiese cometido tremenda injusticia. O sea que cada uno de ellos necesitaba, pero los 10 cogieron y vendieron a su hermano José como un esclavo. ¿Y por qué lo hicieron? Dice la Escritura que era sencillamente porque tenían envidia de José. Y como tenían envidia, el sentimiento de envidia llegó un momento en que los cegó. Y siendo José un niñito o un jovencitico, ¿verdad? Sin embargo, tomaron a José y lo vendieron. Y no solamente eso, sino que los 10 se ponen de acuerdo y van donde su papá y simulan que había sido despedazado por una fiera, para que su padre diera por muerto a su hermano. Lo engañaron a su padre. Ustedes saben lo que significa la tristeza de un padre. A ellos no les importó por la pérdida de su hijo querido, su hijo amado. No les importó sencillamente. O sea, con un corazón duro, estas personas planificaron y llevaron a cabo cada uno de estos hechos. Dios había obrado en la vida de José. Muy por el contrario, al resto de sus hermanos, José era un hombre que Dios lo había santificado, y lo había santificado a través de la aflicción. Y había puesto en el corazón de José un carácter excepcional y sentimientos de nobleza y de pureza muy grandes. Era diferente completamente a sus hermanos. Y Dios va a utilizar precisamente a José, y las circunstancias las va a mover de manera tal de que Dios cambie los corazones de esos 10 hermanos, que eran corazones malvados, en corazones de personas que fuesen aptas de ser cabeza de la nación de la cual vendría el Mesías, de la nación que debía constituirse en una bendición para todo el resto de las naciones y de los hombres sobre la faz de la tierra en todos los tiempos. La nación de Israel, la descendencia de Jacob. Dios en su providencia iba a mover los sentimientos de ellos. Lo iba a hacer de una manera tal que va a asemejarse, y lo vamos a ver en el pasaje, al tipo de sentimiento que se sucede en la mente y en el corazón de un pecador cuando finalmente va a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios va a transformarlos a ellos. Va a transformarlos a ellos a través de las vicisitudes, de las circunstancias, de los sentimientos, los cuales nosotros vamos a tratar de descifrar y desarrollarse a lo largo de todo el texto en esta mañana. El primer sentimiento que nosotros vemos, recuérdense lo que estoy diciendo, o sea, en cierta manera voy a hacer una espiritualización de las Escrituras, cosa que no uso hacer. Pero es que este versículo es interesante, el versículo 2, ¿verdad? Dice que Jacob le dice a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y le dice que luego, le dice, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended de allá para comprar de allí para nosotros. ¿Y qué le dice luego? Dice, ¿para qué? Podamos vivir y no
muramos. Hay una serie de sentimientos que, como yo digo, lo vemos aquí presente en la transformación que se produce en el carácter de los 10 patriarcas y que también son comunes a aquellos que llegan a ser salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque son sentimientos que conducen a un pecador al arrepentimiento y a la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido es que yo voy a decir, para que podamos ser salvos, ¿verdad? Para que no muramos, para que no perezcamos, es necesario que nosotros experimentemos este tipo de sentimientos también. El tipo de sentimientos que van a experimentar precisamente los 10 hermanos de José a lo largo de capítulo 42 y que nosotros vamos a poder identificarlos. ¿Vale la introducción? ¿Saben por dónde ando? Sí. Vamos a identificar estos sentimientos. El primero de estos sentimientos es un sentimiento de carencia o un sentimiento de necesidad. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, lo dice muy claro. Los hijos de Jacob estaban mirándose la cara el uno al otro, dice, sin hacer absolutamente nada. Versículo 1. Jacob le dice a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Dice, es necesario que ustedes hagan algo, porque si no, ¿qué va a pasar con nosotros? Que vamos a morir. Y para que podamos vivir y no moramos, es necesario que ustedes se pongan en actividad. Ellos no sentían ningún tipo de inquietud, aparentemente. Jacob tiene que avivarle, tiene que evidenciarle y tiene que arengarle para que ellos caigan en cuenta de que tienen una necesidad, de que hay un problema grande alrededor de ellos. ¿Qué hacen ustedes mirándose la cara ahí? Y es interesante esto, es muy interesante, porque estaban mirándose la cara sin hacer nada y lo que estaba en riesgo era su propia existencia, su subsistencia. Había la necesidad de que sí hicieran algo, pero ellos no estaban haciéndolo. Y esto es algo que sucede frecuentemente en los pecadores. O sea, los pecadores tienen un sentimiento de satisfacción y de autosuficiencia que no hace otra cosa que enaltecer su propio orgullo y alejarlo de Dios. La Biblia habla sobre esto en muchas ocasiones. Por ejemplo, la Biblia dice que Jehová es excelso y dice en el Salmo 136, versículo 6, que Él atiende al humilde, pero que sin embargo al altivo lo mira de lejos. O sea, y es precisamente este pecado de autosuficiencia, de yo no necesito nada, de yo estoy bien, ¿verdad? El que el Señor reprende en la iglesia de la Odisea. El hermano Eddie Jesús predicó sobre eso no hace mucho tiempo, capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 17 y 18, cuando los laodicenses decían, yo soy rico, yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor tiene que llamarle la atención y decirle, tú sí tienes necesidad. Dice, mira realmente que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí tú compres oro refinado en fuego. O sea, el Señor dice, acude a mí para que tú puedas realmente tener la riqueza, porque tú no estás de ninguna manera bien ni eres autosuficiente. Y el problema es esto, que muchas veces, y es frecuente, los pecadores están en camino al infierno, van a perecer, van a morir, pero sencillamente no tienen ningún sentimiento de necesidad. O sea, ellos se sienten bien, ellos están bien. Hay muchas personas así. Hay muchas personas así. La necesidad de ser salvo de la condenación venidera es un sentimiento que es Dios quien lo pone en el corazón. Esa inquietud, como lo hizo Jacob con sus hijos en un momento dado, que le dice que ustedes están ahí como si no estuviera pasando nada. Así Dios pone en la mente y en el corazón de una persona en un momento dado una inquietud por lo que va a ser de su salvación, de su vida, de la eternidad. Y entonces la persona, en vez de sentirse suficiente, comienza a cuestionarse sobre sus propias carencias. O sea, es necesario, es imprescindible que para que nosotros acudamos a la fuente de vida, nosotros sintamos realmente que pende sobre nosotros una sentencia de muerte. Nosotros realmente reconozcamos que necesitamos de Dios. La mayoría de las personas tienen a Dios simplemente como un recurso, un comodín para emergencia, pero no tienen esa necesidad de Dios, del Dios que nos sustenta, del Dios que nos da vida, que nos vivifica, del Dios que es la garantía y el aval de que nosotros podemos un día, ¿verdad?, estando en su presencia, vivir con Él por una eternidad y no, en su defecto, padecer el juicio eterno, la condenación eterna. El primer sentimiento que Dios pone en estos hombres, en los hijos de Jacob, es el sentimiento de carencia o de necesidad, en este caso motivado por su propio padre. O sea, por su padre y por las circunstancias. O sea, de verdad había una hambruna grande. Dice que toda la tierra estaba yendo a Egipto. Ellos se sumaron a una caravana que iba hacia Egipto para comprar alimentos.
cualquier similitud con lo que está sucediendo entre Venezuela y Colombia es pura coincidencia, ¿verdad que sí? Pero ayer decía la televisión, en las noticias, que abrieron la frontera y que era una multitud, miles y miles de personas yendo a comprar asuntos de primera necesidad. Bueno, ese grupo que cruzó la frontera tenía conciencia de su necesidad. Pero en la mayoría de los casos, los que están allá afuera no tienen conciencia de su necesidad. ¿Por qué? Porque se sienten satisfechos, se sienten que no necesitan nada. Muchos tienen a Dios sencillamente, vuelvo y repito, como un comodín, un recurso al cual echan mano en un caso de emergencia, de enfermedad, de tristeza. Pero el resto del tiempo no sienten que tienen necesidad de Dios. Yo no sé si tú has sentido la necesidad de Dios en tu vida. Si has sentido que necesitas de Dios para poder vivir y no morir eternamente. Yo no sé si tú has pensado que tu vida se va a acabar y que a menos que Dios te salve, vas a morir en condenación. Hay personas que dicen, yo no me preocupo, yo no le doy mente a eso, ¿verdad? Yo he conversado con personas que no les interesa pensar en eso. ¿Para qué se van a mortificar? Ya veremos, Dios sabrá. Otros van todavía más lejos y dicen, bueno, en mi próxima vida, la Biblia es muy clara en cuanto a eso, muere el hombre una sola vez y después de esto tiene que dar cuenta a Dios, presentarse delante del juicio de Dios. Y es ahora cuando tiene que levantarse dentro de nosotros ese sentimiento de necesidad de Dios para que busquemos entonces cómo llenar esa necesidad. Y este es el primer paso, sin lugar a duda, en la salvación de una persona. Que una persona sienta la necesidad de Dios y consecuentemente busque a Dios. El segundo sentimiento lo vemos nosotros también que se produce en los hijos de Jacob. Lo vemos acá claramente, versículo 7, por ejemplo. Dice que cuando José vio a sus hermanos, lo conoció, pero hizo como que no los conocía. Dice, y les habló ásperamente. ¿Ok? Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y ellos tenían un autoconcepto de ellos mismos maravilloso. En el versículo 11 dice, todos nosotros somos hijos de un varón. ¿Y somos qué dice? Versículo 11, somos hombres honrados. Somos hombres honrados, o sea, nosotros somos buena gente, somos gente seria, somos gente de primera. Ese era el autoconcepto que tenían estos delincuentes, asesinos, ¿verdad?, de ellos mismos. Tal cual como suele suceder normalmente con todo pecador que no está bajo la convicción del Espíritu Santo. Ellos no solamente tenían un concepto errado en sí mismos, sino que Dios va a tener que jamaquearlo y utilizar la firmeza del carácter de José para conmoverles a ellos de manera de que ellos se dieran cuenta de que ellos tenían una culpa, tenían una responsabilidad, y el segundo sentimiento es el sentimiento de culpa. Ellos habían pasado muchísimos años, habían pasado posiblemente 21, 22 años desde el momento en que ellos habían entregado a su hijo, a su hermano. José tenía 17 años, dice la Escritura que cuando fue presentado delante de Faraón tenía 30 años, ¿verdad? Y pasaron 7 años de vacas gruesas, ¿recuerdan? Vacas gordas, o sea, de bonanza. Entonces, y ya estaba la tierra con hambruna en los 7 años que vendrían después de vacas. O sea que estamos hablando de que seguramente tenían 20 años, 22 años, 23 años que no sabían de su hermano. Que no sabían, no, que presumían que él estaba ya desaparecido y por siempre, si era que estaba vivo. A lo mejor lo daban por muerto inclusive. No contaban con que podía, mucho menos que él iba a ser el Señor de la tierra. Eso no se lo imaginaban ni remotamente. Pero el Señor utiliza el carácter firme de José, el cual lo que quiere es ver si sus hermanos han cambiado y si no, es constituirse en un instrumento del Señor para la transformación del carácter de ellos. Y para esto José es utilizado por el Señor juntamente con las circunstancias para sembrar en ellos un sentimiento de culpa, una responsabilidad por el pecado que habían cometido. El propio padre de ellos no confiaba en ellos. Nosotros vemos que en el versículo 4, él dice, dice que él no envió a José con ellos porque tenía temor de que Benjamín se fuera con ellos, porque si lo mandaba, dice, fácilmente sucede un desastre, fácilmente le sucede un desastre, no sea que le acontezca una desgracia o un desastre. Entonces José los confronta a ellos y los confronta con sus hábitos mentirosos. ¿Cómo los confronta? Los confronta diciendo, ok, perfecto, ustedes van a ser probados. Los acusa de ser espías. Y esto era una acusación muy grave, por lo que conllevaba esto. Vamos a hablar sobre esto un poquito más adelante. Y no solamente los acusa, sino que además de acusarlos le dice en el versículo 16, dice, quedaos presos y vuestras palabras serán probadas
si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. La cárcel los podría pensar. La cárcel se constituiría en el recinto donde ellos podrían reflexionar sobre lo que había sucedido 20 años atrás, 22 años atrás. Y fíjense que los pone juntos en la cárcel, versículo 17, durante 3 días. Entonces, en esa circunstancia, en esa coyuntura, frente a esa situación de riesgo, de peligro, entonces el Espíritu Santo comienza a obrar en ellos y afloran, se levantan los sentimientos de culpabilidad. Y ellos comienzan a experimentar el mismo tipo de aflicción que le habían hecho pasar a José. Ahora estaban ellos presos, como habían metido a su hermano preso en la cárcel, como lo habían entregado. Ahora estaba en riesgo su propia subsistencia. Ahora ellos estaban en una condición tal en la cual el Espíritu Santo habría de comenzar a trabajar en estos pecadores para que reconociesen que eran pecadores, para que se sintiesen culpables. El primer sentimiento que el Señor levanta, ¿cuál es? El sentimiento de carencia o necesidad de Dios, ¿verdad? En segundo lugar, estamos hablando en el caso de un pecador. Ellos eran pecadores como todos nosotros lo hemos sido. El segundo sentimiento, ¿cuál es? El sentimiento ¿de qué? De culpa. Hasta tanto una persona no reconoce su culpa, no hay ninguna posibilidad de que Dios pueda transformarles. No hay ninguna posibilidad de que Dios pueda perdonarles. Y nosotros vemos en el versículo 21 que se decían el uno al otro, versículo 21, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogabas y no le escuchamos. Yo no sé si tú lo sabes, pero te lo voy a recordar por si acaso. La Biblia dice que no hay uno que sea justo. No hay uno que no sea pecador. Dice, no hay justo ni a uno. Dice, no hay nadie que pueda decir, yo he obrado siempre bien y nunca he pecado. El pecado es parte de nuestra naturaleza y nuestra propia naturaleza nos lleva al pecado. Es una simbiosis, una correlación que hay entre el hecho de que somos pecadores y como somos pecadores pecamos. Y si pecamos, somos culpables por haber pecado por cuanto somos pecadores. Y por cuanto todos somos pecadores y todos pecamos, las consecuencias del pecado están sobre nosotros. Y sobre ti también. Y sobre ti también, perfectamente. Debes aceptar esto. Y hasta tanto un pecador no se siente culpable, esta persona está bajo el juicio de Dios. Y el hecho de que tú digas, yo estoy en paz con mi conciencia, como muchos dicen, yo estoy en paz con mi conciencia, yo no le he hecho mal a nadie, yo estoy en paz con... Eso no cambia la realidad. Eso no cambia la realidad de que eres culpable delante de Dios, porque Dios conoce la intimidad de tus pensamientos, Dios conoce las profundidades de tu corazón y Dios sabe que tú eres un desventurado, que tú eres una persona miserable, pobre y desnuda, como le dijo a la iglesia de la Odisea, que decía, yo estoy satisfecho, yo no tengo problema, yo no tengo ninguna necesidad. El primer sentimiento que Dios utilizó en la familia de Jacob, en los hijos de Jacob, y para esto movió la circunstancia y el carácter firme y sobrio de José, al cual colocó en posición de autoridad, fue el sentimiento de necesidad. Hizo que hubiera una hambruna tal que ellos necesitaran acudir y terminar postrado a los pies de José, como lo había profetizado el mismo José muchos años antes a través de un sueño. Pero el segundo fue el de culpa. Y mientras tanto una persona no reconoce su culpa y no se da cuenta de que es culpable, no va a acudir a la fuente del perdón. Porque, ¿de qué voy a pedir perdón si yo no soy culpable? El tercer sentimiento importante que se genera es el sentimiento de, ¿alguien sabe? Vamos a leer el versículo a ver si se dan cuenta sobre esto. Versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, el sentimiento de tristeza, de tristeza. De un momento a otro ellos estaban angustiados, tenían una tristeza, tenían una congoja, tenían una angustia grande. Oye, personas que habían sido capaces de aniquilar a cientos de personas, que no habían tenido ningún tipo de prurito para buscar de los despojos de los asesinados. Personas que a su propia familia, a su propio hermanito, le habían hecho tanto daño. Personas que no tenían consideración hacia su padre. Su padre vivía gritando, todo lo que ustedes hacen es en contra mía. Todo esto es en contra mía. Porque, oye, parece ser que todo lo que ellos emprendían y todo lo que se metían, lo único que le traía al papá era complicaciones y dolores de cabeza. Y eso es lo que vamos a ver nosotros durante mucho tiempo en la vida de los patriarcas.
Pero Dios tenía que cambiar a esa persona, porque así no podían ser parte de la bendición que traerían a través del Mesías a todas las naciones. No podría ser el pueblo santo apartado, donde Dios, con el cual Dios se identificara. Asimismo, Dios tiene necesariamente que cambiar a cada pecador a fin de que, moviendo sus sentimientos, lleguen finalmente a ser personas distintas. Las personas que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, sus hijos, un pueblo santo, parte de su iglesia. El tercer sentimiento, sin lugar a dudas, es el sentimiento de tristeza. Nosotros vemos que después de tantos años, el Señor retraía a sus mentes a su hermano. Qué interesante esto. Fíjense que en el versículo 13, cuando ellos dan explicaciones a José, le dicen: nosotros somos dos hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. ¿Estoy hablando muy rápido o me siguen? ¿Sí me siguen? Ok, versículo 13, de la tierra de Canaán. He aquí, el menor está hoy con nuestro padre. ¿Y qué dice luego? ¿Y el otro? Y el otro no aparece, está desaparecido el otro. ¿Y por qué lo mencionaron? ¿Qué necesidad? ¿Por qué no decían nosotros somos 11 hermanos? No, ellos estaban ahí, ellos sabían lo que había por ahí, tenían todo eso adormecido, ¿verdad? Pero de un momento a otro tienen tristeza, recuerdan lo que hicieron contra su hermano, lo recuerdan y esto le acongoja. Por eso ellos se angustiaban grandemente pensando en lo que habían hecho. Y esta tristeza es el tipo de tristeza que es bueno. A veces nosotros no quisiéramos que las personas sufran o se entristezcan, pero dice la Escritura que hay dos tipos de tristeza. Una tristeza que es según el mundo, que es la tristeza que produce muerte, pero hay otra tristeza que es la tristeza que es según Dios. Y esta tristeza es una tristeza buena. Esta tristeza es medicinal, por así decirlo, para nuestras almas. Cuando el apóstol Pablo amonesta a la iglesia de Corintio, él consiguió el resultado que quería. O sea, la iglesia se sintió mal, se entristeció, pero se arrepintió de su proceder. Y el apóstol Pablo escribe lo siguiente, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza, estoy en 2 Corintios 7:10, dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento de que no hay, arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué interesante, dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, un arrepentimiento que conlleva la salvación. La tristeza que es según el mundo simplemente lo que trae es la muerte. Y Dios estaba contristando los corazones de estos 10 hermanos. De un momento a otro tienen más presente que nunca a José. De un presente a otro hay un remordimiento dentro de ellos y llega el momento en que recuerdan y hacen referencia al momento en que él rogaba y decía: no me vendan, sáquenme de esta cisterna, no me hagan eso. Dice, y lo miramos y veíamos que estaba angustiado y no hicimos caso. Y ahora ha venido sobre nosotros esta angustia. Gracias al Señor, porque a veces nos tiene que hacer así. Porque cuando nos pase así, es el momento en el cual nosotros bajamos la cabeza y entristecidos nuestros corazones, entonces somos aptos para recibir de Él el perdón mediante un arrepentimiento. El primer sentimiento que nosotros vemos en los hijos de Jacob, fue el sentimiento de necesidad. Tuvieron carencia y buscaron. El segundo es el sentimiento de, ¿cuál? De culpa. El tercero, tristeza. Fíjense que son precisamente el tipo de sentimiento que tiene un pecador cuando se arrepiente y se convierte a Jesucristo. La tristeza por el pecado. No solamente la conciencia de que ha pecado en contra de Dios, de que ha transgredido la voluntad de Dios, de que ha vivido ajeno a Dios. No solamente esto agravado por la conciencia de saber que tarde o temprano va a tener que dar cuenta a Dios y que necesita de Dios en su vida, sino que además de esto es la tristeza profunda y tremenda de saber que ha defraudado a Dios y que tiene el juicio de Dios sobre su cabeza. Y esto produce angustia. Es la tristeza del pecado. Y es la tristeza que precisamente cuando una persona reconoce su pecado,
y se entristece por ello, lo hace, la tristeza que lo hace apto para ser transformado. Ustedes han oído el refrán de caballito valiente que tiene la carga y no lo siente. Ese es el refrán de aquel que peca y sigue como si nada. No se entristece por ofender a Dios. Pero este no es el caso de ellos. Hay otro sentimiento, el cuarto. ¿Cuál es el sentimiento que vemos nosotros acá? En el versículo 22 está. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. ¿Qué sentimiento era ese? Miedo, temor, sentimiento de temor. En ningún momento José se había dado a conocer a sus hermanos, pero Dios estaba obrando en ellos. De un momento a otro, todo este sentimiento de culpa y toda la tristeza que conlleva la carga sobre el pecado cometido, esta angustia que produce en el pecador, saber que está bajo el juicio de Dios, lo conduce al temor a Dios, el temor al juicio de Dios. Saben que los espías eran muertos, simplemente eran asesinados. Ahí cuando una persona se le reconocía como espía, o se le acusaba de espía, en este caso del faraón, que no tenía que dar explicaciones, pues inmediatamente, sencillamente se llevaban al patíbulo. O sea, no había ningún tipo de juicio, ni mucho menos. Y de eso precisamente es de lo que los acusa José. José les acusa de ser espías. Y nosotros vemos cómo de un momento a otro dice, he aquí, se nos demanda su sangre, lo dice Rubén. Y no solamente eso, sino que con esto están reconociendo ellos la soberanía de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios, porque eso es precisamente lo que es el temor a Dios. Cuando una persona evidencia temor a Dios, está reconociendo que Dios es todopoderoso, que es soberano, que es justo y también que es santo. Y en consecuencia hay problemas. Yo tengo problemas. Yo tengo problemas porque a ese juez soberano yo no voy a poder de ninguna manera sobornarlo. A ese Dios santo yo no voy de ninguna manera a poder corromperlo con mi propio pecado. A este Dios yo lo único que tengo es que reconocerme delante de Él lo que soy y sencillamente clamar a Él por misericordia. Clamar por misericordia. Y solamente clama por misericordia aquel que teme. Es el temor que viene como consecuencia de la conciencia de Dios. Y vernos nosotros en perspectiva respecto a Él. Vernos nosotros en perspectiva respecto a Él. Hermanos, eso es algo que no lo produce un hombre. Eso solamente lo puede producir el Espíritu Santo de Dios. El temor a las consecuencias del pecado les arropa de un momento a otro. De un momento a otro ellos tienen conciencia de que están sufriendo y van a pagar. Le va a ser demandada la sangre de su hermano. Óyeme, durante 20 años posiblemente nunca pensaron en eso, pero ahora de un momento a otro eso es lo que está en su mente. Se nos está demandando su sangre. El temor al juicio de Dios los hace reflexionar sobre el tipo de vida que habían llevado hasta entonces. Y ese debe ser el caso de cada pecador. Cada uno de nosotros debe reflexionar si nuestra vida se compadece con la voluntad de Dios, si nosotros realmente podemos pararnos o no en pie delante del juez de todo el universo, de toda la creación, y decirle, Señor, hemos sido realmente justificados. Nosotros no te tememos porque tú no puedes hacernos nada, o muy por el contrario, tener que reconocer, Señor, estoy en falta delante de ti y yo reconozco que no hay manera como yo pueda saldar mi deuda delante de ti, a menos que seas tú que me justifiques a mí. El juicio de Dios los hace reflexionar, y es el juicio de Dios quien tiene que hacer reflexionar al pecador sobre la vida que lleva. Todas nuestras obras, dice la Escritura, que están delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Quién es ese a quien tenemos que dar cuenta? Dios. Van 4 arrepentimientos, 4 sentimientos distintos que se levantan en los hermanos de José. El primero fue, la necesidad de Dios, ¿verdad? La carencia, conciencia de que necesitan.
El segundo fue de culpa. El tercero de tristeza por la culpa. Después viene el temor por las consecuencias. Y el juez insobornable que tarde o temprano nos va a pedir cuenta. Y a menos que hayamos sido justificados por su gracia, mediante la salvación que es en Cristo Jesús, no hay nada que podamos hacer. Y finalmente vemos otro sentimiento que se levanta, y ese sentimiento de arrepentimiento. Ellos se arrepienten. Aquí lo vemos de una manera muy clara, que terminan arrepintiéndose. Y arrepentirse no es otra cosa que un cambio de dirección. Se arrepienten al punto tal de que Rubén, que originalmente había tratado de frenar la trama del resto de sus hermanos para vender a José, y que debió haberlo hecho porque él era el mayor. Él tenía la autoridad como hermano mayor para decir, no, imposible, usted es tan loco. Lo iban a matar. Él fue que dijo, no lo matemos. Vamos a meterlo acá, pensando que después lo iba a poder llevar a su padre y no pudo. Pero ahora el propio Rubén está dispuesto, dice, a asumir la responsabilidad, inclusive poniendo en juego la vida de sus propios hijos. Nosotros vemos en el versículo 37 que Rubén le habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo, entrégalo a mi mano y yo lo devolveré a ti. Y esto es un cambio muy grande de actitud. Cuando al principio no quería arriesgar absolutamente nada, 20 años antes, ahora estaba dispuesto a arriesgar la vida de sus hijos. Es un cambio absoluto de actitud. Y precisamente eso es lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Yo vivo mi vida en una dirección, yo actúo de una manera, yo estoy en contra de la voluntad de mi Dios, pecando en contra de Él, y de un momento a otro hago un freno en mi vida, recapacito, siento de la necesidad que tengo del perdón de Dios, me pesa la culpa por mi pecado, me entristezco de todo corazón, temo el juicio de Dios y en consecuencia yo cambio de dirección en mi vida, entregando mi vida al Señor. Eso es un arrepentimiento. Y ahora yo voy a hacer lo que antes no era capaz de hacer. Ahora yo voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, Dios va a utilizar las circunstancias y sometió a toda la tierra a una gran hambruna, habiendo provisto previamente para que a través de José y de una manera involuntaria, Jacob y su familia tuviesen que llegar hasta él, postrarse a sus pies, depender de él y ser cada uno de los hermanos de José transformados para poder ser cabeza de las 12 tribus de Israel. Oye, qué Dios tan increíble tenemos. Qué Dios tan increíble. Y para Dios transformarlos a cada uno de ellos iba a tener que cambiar sus corazones, y para esto iba a mover sus sentimientos en la dirección hacia Él. Y esto es lo que nosotros estamos viendo acá. Y es el mismo caso de cualquier pecador sin Cristo. Tiene que sentir la necesidad de Cristo, la necesidad de Dios. Mientras no sienta la necesidad de Dios, mientras no reconozca que tiene que ser perdonado, mientras no se sienta triste por haber andado sin Dios su vida, y mientras no tema a las consecuencias y cambie de actitud arrepintiéndose de sus pecados de todo corazón, mientras todo eso no suceda, no va a poder ser una nueva criatura en Cristo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, pero para que sea una nueva criatura tiene que suceder necesariamente en el corazón de esa persona cada uno de estos pasos. Tienen que aflorar y tiene que cumplirse cada uno de estos sentimientos. Yo fui siempre un paladín, o sea, una persona que proclamaba que no se trataban de sentimientos, sino de convicciones. Y es cierto, se trata de convicciones. Pero es interesante que las convicciones vienen a través de los sentimientos. No podemos dejar que nuestra vida se lleve por lo que nuestro corazón o nuestra conciencia nos dicte. No, tenemos la guía de Dios en su palabra, sin lugar a dudas. Pero Dios mueve nuestros corazones, nos hace sentir, desear, anhelar
su voluntad perfecta para nuestro bien, a fin de que nosotros actuemos en consecuencia. Y en esta mañana, si alguno ha experimentado estos sentimientos, que es el sentimiento número 1 de necesidad de Dios, de carencia, que Dios le hace falta en su vida. Porque, como dice el texto, a menos que sea así no va a poder vivir, sino que va a morir. Si alguno ha sentido el segundo sentimiento, que es el de culpa por su pecado, y esto ha traído sobre él, ¿qué cosa? Tristeza. Y consecuentemente ha pensado en que tiene que dar cuenta a Dios, y se ha levantado el temor de Dios en él. Entonces lo que tiene que hacer es simplemente arrepentirse. Arrepentirse delante del Señor y decirle: Señor, lo siento, yo no voy a hacer lo que he hecho hasta ahora. No voy a seguir viviendo mi vida como la he vivido hasta ahora, mucho menos lo que hice antes, ofendiéndote a ti, violentando tu palabra. Sino que de ahora en adelante, Señor, toda mi vida, todo lo que tengo, todo va a ser para ti. Y esa es la exhortación de esta mañana. Los que están allá atrás me siguieron, me entendieron. ¿Me entendieron? Dios no podía utilizar estos 10 hombres. Es que no podía utilizarlos. ¿Cuántas cosas tuvieron que suceder para que sus sentimientos cambiaran y para que su comportamiento cambiara? Y Dios lo estaba haciendo. Ojalá que lo haga en ti también y que tú seas una nueva persona. Vamos a orar. Padre, tal vez algunos deben ser despertados, Señor. Están como los hijos de José, de Jacob, viéndose las caras como si nada estuviera pasando, cuando van a perecer, Señor. Cuando se van a perder eternamente en lo que tu palabra le llama la segunda muerte, la muerte eterna, la condenación. Pero tal vez, Señor, tú has levantado en ellos la inquietud de buscar de ti y se encuentran en la condición en que reconocen que son culpables delante de ti, que están en falta contigo, Señor. Y esto les ha entristecido. Oh, Señor, permite que esta mañana ese sentimiento de tristeza se refuerce, porque, Señor, eso se va a revertir en que teman a tu juicio y en consecuencia, Señor, temiendo a tu juicio, se arrepientan de sus pecados, Señor. Tú conoces, Padre, la condición de cada uno. Tú sabes, Señor, que entre nosotros en esta mañana hay muchos que no te han tomado en serio, Señor. Que no te han tomado en serio, Señor. No, Padre, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Mueve cielo y tierra, Padre, si es necesario, pero ten misericordia, Señor. Obra en sus corazones y en sus mentes. Transfórmales, Señor, para que puedan ser salvados por nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra y la oportunidad de exponerla. Pero gracias sobre todo, Señor, por las convicciones que tú nos das a través de ella. Y por la manera, Señor, como cuando nos exponemos a tu palabra, tú nos haces a veces en silencio llorar, otras veces reír, Señor. Otras veces nos sentimos débiles y otras veces, Señor, nos sentimos como si fuéramos, Señor, invencibles. Y sabemos, Señor, que todo esto viene de ti. Te rogamos, Señor, que nos guardes de ser insensibles
ante nuestro propio pecado, Señor. Contrístanos si es necesario, para que vengamos siempre ante tu trono a pedir perdón, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú eres bueno y que te deleitas, Señor, en tener misericordia. Te damos gracias por todos tus favores. Damos gracias otra vez, Señor, por estos jóvenes, Señor, los cuales, Señor, tú has transformado y en los cuales, Señor, tú has hecho tomar conciencia de su necesidad de ti y los has llevado a un arrepentimiento. Y gracias, Señor, porque ahora ellos sirven a tu reino. Permite que cada uno de nosotros pueda llegar a sus casas, Señor, con tu bendición. Esta tarde, Padre, concédenos tener de nuevo un culto donde te podamos honrar y agradarte. Y gracias por la confraternidad, Señor, y la comunión. Queremos, Señor, implorar por las autoridades que van a tomar sus cargos el próximo martes, Señor. Y más que por ello, Señor, por todo el país, Señor. Queremos rogarte, Padre, que nos permita, Señor, como dice tu palabra, profesar nuestra fe y vivir y predicar el Evangelio con libertad. Y te rogamos, Señor, tu misericordia sobre cada uno de los que van a tomar posesión de gobierno, comenzando por el presidente Medina, Señor, a fin de que tú levantes en ellos este tipo de sentimiento que levantaste en los patriarcas, para que ellos, Señor, puedan llegar a un arrepentimiento y a conocer la salvación que es Cristo Jesús. En fin, Padre, despídenos ya, Señor, que avanza la hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.